Saludos cordiales, ¿cómo les va? Un gran abrazo. Aquí estamos una vez más desde este rincón deportivo con mucho cariño para todos y lógicamente siempre nuestro mejor deseo para quienes nos acompañan. Cuando puedan, compartan, si hay manera de compartir, cuando quieran le hacen un like, en fin, ojalá les agrade todo esto que vamos haciendo con mucho gusto con nuestros diferentes invitados. Vámonos a la ciudad de Ambato hoy, un técnico que se encontró con la fortuna un arreglo, una noticia, una oportunidad que llegó de una manera muy especial. Él nos la va a contar. ¿Cómo se vinculó a técnico universitario un entrenador de mucha capacidad, de un gran recorrido, inclusive a nivel de selecciones y en los principales equipos de su país? Pero llega al fútbol ecuatoriano y llega a técnico universitario el 1 de mayo del 2019. Desde esa fecha está acá con nosotros. Y acordémonos, refresquemos memoria, técnico universitario de la mano de José Cheche Hernández, tuvo, sí, unos picos altos, pero también tuvo unos picos bajos el año anterior. Es más, estuvo poco más y desciende. Pero este año, en este 2020, hasta la quinta fecha que alcanzó a jugar técnico, era el puntero. ¿Cómo se reiniciará su actividad? ¿Qué pasará con técnico universitario? Bueno, vamos a que nos cuente y cómo ha pasado todo este tiempo, a que nos lo cuente su entrenador. José Cheche Hernández, director técnico, cabe aquí la redundancia, de técnico universitario, es nuestro invitado aquí en el Rincón Deportivo. Señor José Hernández, el Cheche, bienvenido al Rincón Deportivo, que lo disfruten nuestros seguidores. Adelante. Muy buenas tardes, don Pedro, mucho gusto en saludarlo y a todos sus oyentes. Bueno, en realidad, pues sí, tuvimos un comienzo de torneo, pues se puede decir agradable. En ese aspecto vamos a mirar cómo podemos tomar el reinicio de lo que se viene de buena manera, teniendo un buen desempeño. Me preocupa mucho, para serle sincero, la metodología que podamos implementar, porque pues está eso, el grupo partido en dos, estamos en alerta amarilla, entonces tendremos que dividir el grupo tal vez en dos, en tres, estamos pendientes que nos hemos tomado en el día de hoy y miraremos lo que es el inicio del torneo. ¿Cómo, cuánto le pudo sorprender a usted el arranque de sus muchachos? Digo, ¿hasta qué punto? Porque usted es el que está dentro desde técnico universitario a partir del 1 de mayo del 2019. Y el año anterior ya técnico nos dio algunos picos altos, algunos momentos de buen fútbol. Lo que quizá hizo en este arranque es a la final consolidar un poco su trabajo, pero le sorprendió, le llamó la atención. Uno internamente dice, caray, está justificado en este rendimiento lo que venimos haciendo. ¿Cómo lo visualizamos o lo explicamos, mi querido profe? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que fundamentalmente termina la mayoría del año anterior. Nos dedicamos conjuntamente con la Comisión de Fútbol y con el señor Alberto Jara a diseñar lo que era la nómina del equipo, habiendo conocido lo que era el desempeño de los jugadores, conociendo un poco de la idiosincrasia y de la cultura de lo que habíamos encontrado acá en el Ecuador. Entonces, diseñamos un plan de trabajo, mirando lo que era el mes de noviembre, diciembre, con los jugadores que nos hubieran dado un buen resultado en esos partidos que logramos salvar la categoría. Y pienso que eso fue fundamental para que el equipo consolidara la idea de juego que mostró en estas primeras y que lógicamente se debe al trabajo y a la buena disposición que tuvo el grupo en el mes de noviembre, diciembre, cuando técnico universitario paraba, es decir, soltaban los jugadores, estaban de alguna manera, digamos, folclórica, no se preparaban para lo que era el otro año, este fin de año del 2019. Eso cambió ante una sugerencia que fue bien aceptada por parte de la Comisión de Fútbol, y yo pienso que mucho radica en este comienzo del 2020 de esa manera.
Sabe, usted acaba de decir algo muy interesante. Un equipo que estaba peleando el descenso, y hay que refrescar la memoria a veces, y es bueno. Un equipo que prácticamente estuvo arañando y pudo conseguir el poderse quedar pellizcando punto tras punto. Y ahora resulta que nos topamos con un técnico con esa imagen de un equipo aguerrido, de un equipo con jugadores que destacan, otros que ya nos habían pintado cierto nivel de fútbol, pero que llegaron por lo menos al arranque de este año de muy buena forma, profe. Sí, yo pienso que, bueno, hay una serie de factores que se conjugan para que el técnico universitario haya tenido este arranque, pero sí tratamos desde que llegamos mirar un poco lo que era la historia del club, su desempeño en años anteriores, y visualizamos y analizamos que era un equipo que le faltaba la mentalidad ganadora. En el año 2018 habían jugado alrededor de 47, 48 partidos, si no estoy mal, y habían ganado solamente 9 partidos. Entonces es un volumen muy alto en número de partidos jugados y muy pocos en partidos ganados. Entonces nos enfocamos también en el aspecto mental del grupo de jugadores que estaban en ese momento del año anterior en técnico universitario para tratar e intentar cambiar esa mentalidad de derrota a una mentalidad positiva y a una mentalidad de buscar los primeros lugares. Pienso que todavía estamos en ese proceso, hemos avanzado, sí es cierto. Me gustaría y me hubiera gustado mucho que el torneo no se hubiera suspendido por una sencilla razón, porque necesitaba conocer el grupo en cuanto a estar en una posición de privilegio, aspecto mental, cómo podía fortalecerse para el mismo grupo defenderla, ¿no? Conservarla, ir desarrollando el torneo, enfrentar ya a otros equipos que te iban a mirar de una manera distinta a como lo miraban a técnico universitario el año anterior. Entonces, fundamentalmente todavía estamos en el conocimiento del grupo de jugadores, cómo se desempeña ante una posición privilegiada que nunca había tenido. Y si la había tenido, había sido en el año 78, si no estoy mal, 77, y que por historia no la había obtenido en los últimos años. ¿Cómo dibujamos, porque todo técnico marca en su equipo, digo, no sé si me equivoque o si sea o no su filosofía de trabajo, una especie de columna vertebral? ¿Cuáles son los elementos que armarían o que formarían parte de esa columna vertebral en técnico universitario? Bueno, sí, es muy cierta la pregunta suya, pero también al mismo tiempo cuando diseñamos la nómina que había finalizado y que había salvado la categoría y los jugadores que habían tenido un buen desempeño y que en base a eso podían tener el mérito de continuar en técnico universitario para el año 2020, miramos la polifuncionalidad de los jugadores, es decir, a mí personalmente no me gusta que un jugador juegue solamente en una posición, sino que al mismo tiempo pueda ubicarme una, dos y diría máximo 3 posiciones en el campo de juego para así tener una versatilidad en el desarrollo de la competencia y no estar limitado a un solo desempeño del jugador en la cancha de fútbol. Y por eso no le podría hablar de una sola columna del equipo que sea importante, ¿ve? Tratamos de darle la misma importancia a todos los jugadores, que tengan un buen trabajo durante la semana y luego que el mismo grupo se fortalezca a través del desempeño de cada uno de sus jugadores en una competencia sana. Este tiempo, las valoraciones, el trabajo, ¿cómo ha sido con los muchachos? ¿A quién piensa usted que le ha surtido más efecto? ¿Se ha podido acoplar o le ha costado acoplarse a todo esto que no estaba en los planes de nadie, pero que de una u otra manera tenemos que sujetarnos y allanarnos a lo que había que cumplir? Un entrenamiento online, tratar de preservar ciertas condiciones en casa, obviamente bajo las directrices de un cuerpo técnico comandado por usted en este caso. Sí, es muy buena pregunta porque
me lleva un poquito a hacer historia en lo que fue el inicio de mi trabajo acá en técnico universitario, donde tuve mucha resistencia por parte de la misma nómina de jugadores en cuanto a las correcciones que se tuvieron que implementar. Era un equipo también que históricamente hace más de 3 años y medio, no trabajaba tácticamente, entonces tuvo un cambio, digamos, primero en su dinámica de entrenamiento, en su metodología de desarrollo de los ejercicios durante la semana, y eso conllevó una resistencia que se fue venciendo poco a poco en base a la credibilidad que se fue ganando con el grupo de jugadores. Entonces, ¿dónde encontré, una mayor resistencia? En jugadores que ya tenían recorrido, que ya habían prácticamente estaban en el final de su carrera deportiva, y luego el grupo de la juventud que venía queriendo tener conocimiento fue progresando, y hoy hay que la mayoría de los jugadores que el año anterior a este 2020 mejoraron en su condición física, mejoraron en su condición futbolística y mejoraron en los conocimientos tácticos que puede tener un jugador en el campo de juego. Arrancamos entrenamientos el 10 de junio. ¿Cómo tienen previsto ustedes esta vuelta ya internamente en el manejo propio de técnico universitario y basados en lo que pues les han dicho la parte médica, preparación física, sumado todo esto? ¿Cómo está previsto el regreso poco a poco a entrenamiento de técnico? Bueno, la metodología de trabajo nuestra siempre se enfoca a las acciones reales de juego. En este reinicio de los entrenamientos seguiremos y continuaremos haciendo mucho énfasis en ese aspecto, porque siempre estamos trabajando sobre las acciones reales de juego, con la pelota en diferentes tareas en el campo de juego, y tenemos que volver a retomar esa parte táctica del orden de las labores que cada uno de los jugadores debe hacer con mucha responsabilidad, y en eso básicamente nos enfocamos nosotros en este reinicio de labores a partir del 10, respetando lógicamente lo que es toda la prevención del aspecto de la salud. Si se me queda algo, me corrige. Deportes Quindío, selección de República Dominicana, entiendo que es la UTC, el Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Liga Deportiva Alajuelense, selección de Panamá, Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali, un palmarés muy interesante como director técnico para José El Cheche Hernández. Bueno, creo que es una bendición de Dios, más que lo que uno puede hacer, estar siempre agradecido, dar gracias de lo que la vida le ha entregado a uno y de lo que uno también le puede entregar a un grupo de jugadores que ha tenido la responsabilidad de dirigir. Bueno, siempre a donde quiera que hemos llegado, hemos dejado una huella importante, hemos dejado un título, o en el caso de Panamá, que no tenía la historia futbolística, la empezamos a desarrollar, llegaron a una final de Copa de Oro contra Estados Unidos, por encima de la misma Colombia en 2 partidos que nos tocó jugar contra ellos. En Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica logramos llegar a la final en 6 meses para jugar contra Saprissa. Bueno, hemos dejado algunos hechos importantes en el fútbol y siempre muy agradecido también a Dios por esta circunstancia. ¿Cómo se cruzó el técnico universitario en su momento para poderlo vincular acá al fútbol ecuatoriano? La verdad, algo muy simpático. A mí me llamó un empresario colombiano y me dijo, vea, ya están en técnico universitario, es un equipo en Ecuador, de la ciudad de Ambato. Yo hablé, pero no me pusieron atención, entonces usted preocúpese y busque la posibilidad de conversar con la gente de allá. Así me dijo. Y dejó de llamarme el empresario, y entonces yo dije, bueno, el técnico universitario Ambato, empecé a averiguar, miré, me contacté con
con un ex arquero de la selección de Ecuador, que ahorita no recuerdo el nombre, bueno, y él empezó a mirar la posibilidad de que yo viniera acá técnico universitario, pero fue muy simpático en el aspecto inicial de la conversación y el empresario colombiano me dijo, no, allá están buscando técnico, no me pusieron atención, usted busque la manera de llegar allá. Bastante particular. Profe, gracias por estos minutos. Desearle el mayor de los éxitos, que el técnico tenga el arresto necesario para mantenerse, ojalá consolidar ese buen arranque que tuvo cuando volvamos a la actividad futbolística a nuestro país. Nos alegra mucho también saber que está bien de salud y lógicamente saludos para todo su trabajo, para todo su equipo técnico que lo acompaña en esta función a cargo del Rodillo Rojo en la ciudad de Ambato. Un abrazo, profe, gracias. Dios lo bendiga y muchas gracias por la entrevista.